Tú has sido súper ordenada desde chica y tenés tus departamentos, tus cosas, por lo tanto no dependes de un hombre. Pero si yo en la jubilación saco 80 lucas, ¿no? Yo soy jubilada. ¿Estás jubilada ya? Sí, yo me jubilé por 80 ¿Cuándo jubilaste? lucas. Hace muchos años jubilé, a ver, tengo como a los 60 y tantos. ¿En serio? Sí, jubilé. 80.000 pesos. No, eran 70, ahora estoy en 80. ¿Y qué haces con 80 lucas? ¿Ah? ¿Qué haces con las 80 lucas? Antes con 80 lucas uno llenaba un carro de supermercado. Ahora con suerte llenáis la bolsita. ¿Sí o no? Impresionante. No, porque yo no me impuse, sino que yo junté mis lucas y tengo propiedades. Ya. Y con eso vivo. Libre financieramente. Exacto. Ahí está la realidad de Raquel Argandoña, que obviamente es otra realidad. Por lo menos vemos que le alcanza para autobronceante, que... ¿Qué más así? 25 lucas la sesión de solario. Sí, Oye, se manifestó también, la vimos en la portada del diario, la tía Pati Cofré. No sé si usted... Mi Welly, yo la quiero, la adoro. Es una mujer, pero espectacular en todo sentido. Yo le tengo cariño de abuelita. De hecho, en la grabación, en el set, yo le digo Welly, no le digo Pati. Yo le digo Welly, a la Pau le digo Mami y a la María José le digo Tía Magnolia. Es el trato que tenemos. Mira, ella se refiere así, viene bien tajantemente, dice, abre comillas, me van a ir a dejar la plata al cajón. Pati Cofré habló de sus dificultades para cobrar su pensión. Problema. Sí, ha habido, aparte de ser paupérrima, también hay problemas. Es como algo similar que pasa con las licencias médicas, que yo siempre digo, ¿cómo si está la licencia médica aprobada? Cuesta tanto que el Compin te lo pague, si con esa licencia tú no tienes que pagar el arriendo. Sin ir más lejos, tengo un amigo que trabaja en tema de los barcos, que hace poco sufrió accidente, no sé qué, y tenía que estar, aparte está mal físicamente, una cosa más delicada, y licencia, y no la han pagado hasta ahora, le deben licencia de hace 2 años. Mauricio Israel está jubilado, ¿no? Sí. Tú estás jubilado. Sí. Vamos a conversar con respecto a eso, pero quiero también escuchar, porque Pati Maldonado también habló, tenemos las declaraciones de ella. Vamos a ver, mira. Estuvo hablando de su pensión, que era una pensión de mierda. Claro. Gana 170 lucas mensuales. Ya. ¿De dónde viene ese golpe tan fuerte? 170. ¿Sabes cuánto saco yo de jubilación? Eso tiene que ver con las imposiciones de uno, lo que impuso uno, porque estamos con lecera. Yo recibo 149. Ya, y mi pregunta es... De por vida. Sí, yo sé, pero mi pregunta es, ¿tú o el señor Carter le pusieron todos los meses platita a la AFP durante toda su vida de trabajo? No, a ver, te explico. Como nosotros trabajamos en la televisión sin contrato fijo, en el sentido de tú no te ponen imposiciones en los canales, yo nunca impuse, vine a imponer después de mucho tiempo. Ya, entonces bueno, lo que yo recibo es lo que... Claro. Ese es un tema para el mundo del espectáculo que trabaja generalmente con periodos a corto plazo, como part-time, que funcionan algunas veces en las empresas privadas, boletas, facturas, pero son contratos a plazo fijo. Algunos están, obviamente, con contrato indefinido, pero acá el único jubilado que tenemos, Mauricio, tú estás jubilado. ¿Hace cuánto que jubilaste, Mauricio? Yo jubilé hace un año. Hace un año. ¿Te pasó lo mismo que le pasa al mundo artístico, de cierta manera que...? Lo que pasa es que, en mi caso particular, se produce una situación distinta porque primero yo tenía una laguna de más de 10 años y eso me permitió hacer una jubilación anticipada. Pero yo tengo que reconocer que en mi caso particular, cuando uno trabaja y cuando uno está más joven, uno no se preocupa de la jubilación. No, para nada. Uno cumple y dice, ¿cuánto es el 7%? Listo, ahí está el 7%, el 4% para la salud, y trata de que le impongan por lo mínimo. Entonces, no piensan en el futuro. Si es que impones, porque claro, mucha gente prefiere guardarse la plata. Bueno, pero si tú eres empleado, estás obligado. Estás obligado a poner. Lo que pasa es que sí se puede hacer... Hay muchas formas de que uno imponga por el mínimo. Y si uno lo hace en forma voluntaria, también impone por el mínimo. Eso es un tremendo error. Y a mí una persona, el contralor de Mega, en su momento, cuando a mí me iba bien, me obligó a ahorrar. Y me obligó a ahorrar en la cuenta 2. Y él me dijo, tú tienes que pensar en tu jubilación. Por lo tanto, hoy día tengo una jubilación que tampoco me alcanza para vivir, pero por lo menos me permite pagar los gastos de mi hija. Entonces, eso yo lo agradezco porque yo tuve una persona que me asesoró y que me obligó a hacerlo. Es que falta educación financiera. Muchas veces es responsabilidad nuestra tener una mala jubilación. Y yo les aseguro que de los que estamos acá,
tú ni sabes con cuánto vas a jubilar. Tú eres joven, entonces todavía no estás preocupado del tema. Yo saqué toda la plata con los retiros. Imagínate, saqué toda la plata en los retiros. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Andrés? Que seguramente si tú sacaste toda la plata con los retiros es porque tenías muy poca plata. Sí, pues muy poca plata. Los topes no eran boleteado. He boleteado toda mi vida. O sea, ¿me entiendes? Sí, ese es el problema, que a veces uno boletea también, no es que tenga contrato fijo pues tampoco. Sí, obvio. Claro, si pero te hacen contrato, por ejemplo, sobre todo en estos tiempos, te hacen contratos por lo que dure una la temporada. Pero tendrá que ver también con desconfianza en el sistema, aparte de tener una buena asesoría, porque yo me acuerdo en algún momento también mi contador me dijo, es mejor que impongas, independiente de que en el canal efectivamente no lo hacía, porque tienes un contrato aparte, o un contrato por medio de una productora, en fin, pero era solamente boleteando. Pero sí hay un tema de concientización de quienes sí saben, puede ser, porque a lo mejor por ahí cumple una función súper importante la familia, tener mamás, papás, qué sé yo. En mi caso, está en Venezuela, eso es peor todavía, pero digamos, no hablemos de eso porque peor, pero sí le agradezco que me haya asesorado en su momento. Que le hiciste caso, porque mucha que le hice gente, caso también, y era como, asesórame y qué mejor. No, bueno, exacto. Y sigue imponiendo. Yo paré en un momento porque no tenía ingresos, no estaba en el Mega, cuando salí del Mega, después que salí de la red, en fin, el contador me decía, bueno, sí, mejor paremos esto y cuando tengas nuevamente como una entrada, un ingreso fijo, ahí empezamos de nuevo. O sea, aquí Andrés, perdón, es que Andrés dice que se le acabaron sus fondos y eso significa que tengo que trabajar toda mi vida. O sea, a propósito de eso significa básicamente que tú tendrías que haber impuesto una cantidad de, no sé, hablo de 4 o 5 años que puede haber sido tus comienzos cuando estuviste en algún canal o alguna cosa como contratado. No, pero es que antes, cuando tú boleteabas, pedías cada año la devolución de impuestos. Sí. Hasta hace un par de años, recién uno de los gobiernos dictaminó, ordenó que esa parte se quedara siempre, digamos, en tu... ¿Qué obligación? Sí. Ahora, o sea, entonces, te pagas el 7%, te lo autopagas y el resto, si te queda un excedente, te lo pueden devolver. ¿Sabes lo que pasa? Yo que he tenido la suerte, y voy a decir la suerte, a pesar de que no en algún momento fue difícil, de vivir en 4 países distintos, conozco realidades de otros países donde existen los seguros sociales. En este país no existe un seguro social. Aquí no hay. Porque la pensión garantizada es de 120 lucas. Ahora viene una pensión garantizada universal que te va a complementar, pero llegáis a 200 y tantas lucas que tampoco te alcanza nada. Todo cada vez más caro. Pero además, esas personas que jubilan no tienen acceso a descuentos en medicamentos, no tienen acceso a una atención preferente en salud. Es decir, porque si nosotros tuviéramos un servicio de seguro social como corresponde, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Israel, los viejos son privilegiados. Esa gente llega, no paga nunca más un crédito hipotecario. Si llegaste con un crédito hipotecario, cuando jubilaste, el Estado te termina de pagar. ¿Y ese seguro uno no lo paga pagas mensual? Más contribuciones. ¿Cómo funciona ese seguro? Es que no puedes pagar contribuciones toda tu vida. Es que es el Estado el que lo tiene que hacer. Ya. Eso es con la plata de tus impuestos. Perfecto. Este país es uno de los países donde se cobra más impuestos a las personas. Sí. El 19% de IVA es una locura. Sí. No, yo no conozco ningún otro lugar donde cobren el 19% de IVA. Y tú acá tienes impuestos sobre impuestos, impuestos de entrada, impuestos de salida. O sea, hay una tremenda recaudación, pero no se ve reflejada en las personas. Claro. Hay países, Estados Unidos, los viejos tienen derecho a recibir los medicamentos gratis. Sí. De hecho, yo creo que el impuesto... Y eso influye mucho. El impuesto de cierta manera, a la utilidad o a generalmente que se paga una vez al año, es tan alto que yo creo que esa es la discusión que yo siempre he dicho, si eso se solucionara o se bajara, todos los empresarios estarían de acuerdo con subir el sueldo. Pero Francisco, piensa lo siguiente, tú te va bien en tu vida y tú juntaste unas lucas y que la quieres heredar. Esas lucas que tú juntaste, tú ya pagaste impuestos por esas lucas. Pero si las heredas, hay que pagar impuestos sobre las lucas que estás heredando, por lo tanto paga doble impuesto. Y el impuesto de la herencia es el 40%. Entonces, esto es un... Bueno, tú dices ya, ok, estoy dispuesto, lo pago. En Israel los impuestos son del 70%. Y la gente los paga con gusto. ¿Por qué? Porque los niños y los ancianos, los adultos mayores, sea de donde sean, el 20% de la población árabe que vive en Israel también recibe los mismos beneficios,
son privilegiados. Pero acá no se ve reflejado. A los adultos mayores en Israel les dan 2 vacaciones al año pagadas por el Estado. Una dentro de Israel y otra fuera de Israel. Sí. Pero sí, es que yo me voy a ir a vivir para allá. Vamos, lleva, yo limpio los... Aquí alguien dijo que tú eras mi hijo y que yo me había reencontrado contigo acá. Yo limpio los baños. Miguelito se quiere ir para Israel. Yo digo, puedo servir de conejo. Lo que quiero terminar de decir, hay una intención en este país de hacer un seguro social como corresponde. Pero hay que entender que esa plata tiene que ir a la gente. Y acá, lamentablemente, la plata no va para la gente. Van para otra gente. Luz, llega